Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que a todos y todas los que nos acompañan hoy. Para nosotros desde AIDA es un placer tenerlos aquí acompañándonos a escuchar sobre un tema muy relevante para todos nosotros y para el mundo entero. Así que les agradecemos su tiempo en espera en estos par de minutos mientras ingresaban los demás participantes que se nos han registrado en el webinar. Y para comenzar, entonces voy a dar una introducción sobre el tema que venimos a tratar y algunos anuncios. Así que el tema, como les comenté al inicio, este webinar se enfoca sobre el impacto minero en la hidrografía del Amazonas y eh, nosotros desde AIDA somos quienes estamos organizando este webinar. AIDA es una organización regional no gubernamental que tiene más de 25 años de experiencia en la protección de los ecosistemas y de los derechos de las comunidades. Utilizamos la ciencia y el derecho para abogar por esa protección del ambiente y de los derechos de las personas. En esta ocasión nos vamos a enfocar dentro de la serie de seminarios web que definimos como extractivismos y defensa territorial desde la ciencia, en donde vamos a estar o hemos estado dialogando desde la ciencia acerca de los impactos de las industrias extractivas, específicamente en los recursos mineroenergéticos, en algunos de los ecosistemas más vulnerables de la región. Esta serie de webinars va a tener 3 ciclos que más adelante les estaremos comunicando cuándo serán exactamente. Este primero va a ser sobre minería. Esta primera serie es sobre minería metálica. Después vamos a estar hablando sobre los combustibles fósiles. Y el último va a ser sobre las nuevas fronteras del extractivismo. Específicamente en esta tercera sesión vamos a hablar sobre la minería metálica en, específicamente en la afectación de uno de los biomas más importantes del mundo, con ecosistemas sumamente variados, diversos y ricos en vida, que además nos provee de servicios ecosistémicos vitales para toda la Tierra. Este es el caso del Amazonas. Abordaremos temas como los costos ambientales, sociales y climáticos de la minería en la Amazonía, así como herramientas a disposición de las comunidades y organizaciones para prevenir los impactos negativos y daños que se generan a partir de estas actividades. Como les comentaba, dentro de esta serie hemos venido tratando acerca de la industria extractiva en minerales metálicos. El webinar pasado fue sobre la minería de litio y las evidencias de hiperconsumo de agua en la puna, así que los invitamos a que si no nos pudieron acompañar, lo puedan buscar en la web y ver la grabación. Hoy, como les estábamos comentando, se va a enfocar en la minería y el impacto en la hidrografía amazónica. Y el siguiente y último webinar de esta serie va a tratar sobre la minería de fondo marino. Así que para ir comenzando, esta es la agenda que nos trae hoy acá con panelistas expertos con temas muy relevantes. Nos va a estar acompañando Leonidas en primer lugar con un tema sobre el panorama minero en la Amazonía. Después Sidney Novoa nos va a estar comunicando sobre el estado actual de la minería en la Amazonía. Marcela Cabrera nos va a compartir sobre los ríos de la cuenca alta amazónica y su afectación por la minería metálica. Y Juliana va a estar comunicándonos sobre los impactos de la minería en territorios indígenas de la Amazonía brasileña. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y una conclusión final. Voy a estar moderando yo. Soy Javier Oviedo. Para mí es un gusto estar aquí de facilitador para todos ustedes y para los panelistas invitados. Y nada más para recordarles, tenemos la opción de preguntas y respuestas dentro del Zoom, así que los invitamos a que nos dejen sus consultas a los panelistas y si nos pueden especificar a quién va dirigida la pregunta, se los agradeceremos
muchísimo. Así que, previo a darle el paso a Leonidas, nada más los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Pueden escanear el código QR o pueden buscarnos por los tags que vienen en la pantalla, así como consultar la página web de AIDA. Así que para introducir a Leonidas, para mí es un gusto, es un compañero dentro de la organización de AIDA. Leonidas es abogado del programa de Derechos Humanos y Ambiente, cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Católica del Perú. Tiene una amplia experiencia en acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales, demostrada tanto en su trabajo con múltiples publicaciones, informes y artículos de opinión. Leonidas, ahí está la información de contacto. Para quienes nos estén viendo desde la computadora, pueden escanear el código QR, donde los va a estar dirigiendo a guardar la información del correo electrónico y nombre de Leonidas para que si tienen alguna pregunta después puedan contactarlo. De igual manera va a estar los códigos QR de los demás panelistas. Así que con eso concluyo y le doy el paso a Leonidas. Muchas gracias, Javier. Y bueno, un gusto, un saludo a todos los presentes, tanto a los panelistas como a los participantes que nos acompañan para poder discutir sobre estos importantes temas relacionados con los impactos de la minería en la Amazonía. Voy a presentar mi PPT. Por favor, me avisan si se puede visualizar. Ahí se puede ver el PPT. Ahí estamos viendo, Leonidas. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, em, por ser esta la primera presentación de la tarde, yo he querido hacer una introducción de cuál es la situación de la minería en términos generales a nivel global y qué impactos puede tener específicamente sobre la región y particularmente sobre la Amazonía nuestra, que tan impactada ya se encuentra por diferentes actividades extractivas en el pasado. Y para hablar de la minería en general, en términos generales, para tener este panorama general de la minería, no podemos dejar de lado el escenario actual de transición energética, que implica dejar de lado eh, aquellos combustibles fósiles que tanta contaminación han causado, como el petróleo, el carbón, el gas, para pasar a otras energías renovables y que reduzcan las emisiones atmosféricas, que reduzcan los gases de efecto invernadero y que nos permita poder capear toda esta ola relacionada con el cambio climático que nos viene afectando de diferentes maneras. Y cuando hablamos de transición energética, también cabe señalar de que esta se ha constituido en la actualidad como una de las principales variables en el escenario geopolítico global. Hace pocos días se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para que Estados Unidos pudiera acceder a los recursos minerales que tiene Ucrania, principalmente de tierras raras, y en contraprestación, el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a darle una serie de apoyos técnicos en la guerra que tiene actualmente con Rusia. Otros bloques, por ejemplo, el bloque europeo, también están analizando muchas alternativas para reducir la dependencia de países como China, que tiene una amplia reserva de estos minerales para la transición, como es el caso también de las tierras raras, el grafito, entre otros. Entonces, con esto quiero decir de que los minerales para la transición, los minerales para, digamos, cambiar la matriz energética se han convertido en un factor relevante en el escenario político internacional y lo va a seguir siendo en el futuro, cada vez con mayor preponderancia. Entonces, acá en este gráfico fue elaborado por la Agencia Internacional de Energía. Se puede analizar cuál es la proyección al 2050 de la demanda de estos minerales necesarios para la transición energética. Y como se puede observar, por ejemplo, en el caso del litio, se tiene que al 2050 la demanda podría aumentar hasta 17 veces las demandas actuales. Y eso en un escenario en el cual, digamos, los países busquen llegar a los niveles de emisiones cero, NZE, ¿no? Niveles Net Zero Emissions.
En otros escenarios más modestos, y por eso está la diferencia en el gráfico que señala, por ejemplo, el caso del litio, que aumentaría la demanda 11 veces, 11.3 veces. Esos son los escenarios, digamos, business as usual, es decir, que un escenario en el cual los gobiernos no realizan los esfuerzos necesarios para llegar a esas metas de emisiones cero para combatir los efectos del calentamiento global. Es decir, aún en los escenarios menos optimistas, la demanda de estos minerales para la transición van a ir aumentando en el futuro, y eso también se puede analizar en el caso del grafito, en el caso del cobalto, el níquel, las tierras raras y el cobre, ¿no? Todos estos minerales considerados esenciales para este proceso de transición energética. Y ahora, ¿cómo este nuevo escenario vincula a América Latina, vincula a la región? Eh, América Latina es una de las regiones que tiene la mayor, no la mayor, pero una importante reserva de estos minerales para la transición energética. Y ahí tenemos a países, por ejemplo, como Brasil, que tiene importantes reservas de níquel, de tierras raras, de grafito. Perú y Chile tienen importantes reservas de cobre, litio también. Chile es uno de los actores más importantes que tiene reservas, al igual que Bolivia y Argentina. Perú también tiene reservas importantes de molibdeno, que es otro de los minerales importantes para la transición energética. Y también podemos considerar otros países que no forman parte exactamente de la región amazónica, como México o, o Cuba, Jamaica, que también tienen dentro de sus reservas eh, también una porción significativa de estos minerales para la transición energética. Ahora, ¿cuáles son los problemas, ¿no? que vienen detrás de este nuevo escenario, de este nuevo contexto, ¿no? Em, la, La extracción de tanto de combustibles fósiles como de minerales en nuestra región y particularmente en la Amazonía ha generado muchos problemas, graves daños ambientales y sociales sobre las poblaciones, principalmente comunidades indígenas, afrodescendientes, que han tenido que cargar con el peso de la extracción de estos minerales o de la extracción de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Y todo ello en el marco de unos estados, los estados nacionales en los cuales nosotros habitamos, que no han sido lo suficientemente garantistas para poder proteger los derechos y poder proteger el ambiente. No se ha podido, por ejemplo, establecer mecanismos adecuados de participación adecuada y de participación ciudadana y consulta. La distribución de la renta, de los recursos obtenidos por la renta minera ha sido totalmente inequitativa. Se han generado graves impactos ambientales. No se ha brindado la información adecuada a las poblaciones y se siguen eh, abriendo nuevos proyectos que amplían la frontera minera sin tenerla, en muchos casos, ni la aceptación ni el consenso de las poblaciones que habitan en esos territorios y que tienen que cargar con el peso, ¿no? de estas operaciones de extracción de minerales o de combustibles fósiles. De hecho, de acuerdo a un estudio, más de la mitad de los minerales que necesita la transición energética se encuentran en territorios indígenas, no solamente en la región amazónica o en Sudamérica, sino a nivel global. Y en Perú también estudios recientes dan cuenta de que hay muchas nuevas concesiones mineras que se están otorgando en zonas de selva alta o piedemonte amazónico. Eh, por ejemplo, en el caso de Perú, hay 5 departamentos que pertenecen a la Amazonía, en las cuales se ha otorgado 799 concesiones mineras que corresponden a 158.000 hectáreas de territorio, y que hectáreas, territorio que se superpone con comunidades indígenas en más del 80%. Y otra cuestión también que se ha podido identificar es que existe una escasa información sobre la reserva de minerales críticos en la Amazonía. Todavía hay mucha especulación sobre el nivel de reservas, la cantidad, la ubicación, el valor que pueden tener estos minerales, lo cual da lugar a la especulación, a la desinformación y que entren empresas que pueden terminar engañando a las comunidades y haciéndoles creer que tal vez tienen más reservas de las que tienen o, digamos, ofreciéndoles comprar sus tierras
sin que las comunidades sepan cuál es el valor que está en el subsuelo de esas tierras. Y otra cuestión a tomar en cuenta importante en este nuevo escenario es el tema del oro, ¿no? Que, digamos, la minería ilegal de oro es un flagelo que está en nuestra región y que particularmente afecta a la Amazonía. Y una tendencia es al aumento del precio del mineral. Tenemos hasta el día de ayer, la onza de oro está casi a $3.400 y es una tendencia que ha ido aumentando. Y todo ello en un escenario global de incertidumbre económica por las medidas adoptadas por ejemplo, el gobierno de Trump, la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces ahí el oro funciona como una especie de activo refugio, como lo ha sido en el pasado, y eso genera que la demanda se mantenga o vaya en aumento. Y eso a su vez genera una mayor presión sobre los territorios amazónicos donde existe este mineral y se sigue explotando. Básicamente, la explotación de oro se ha centrado en lo que es la minería ilegal o pequeña minería, minería artesanal, que es y que está asociada a su vez con organizaciones criminales. Pero también existen grandes proyectos de oro que generan impactos ambientales muy graves, como el caso de Velozun en Brasil, ¿no? Que seguramente las compañeras a continuación sabrán explicarlo de mejor manera. También, como parte de la labor que realizamos en AIDA, hemos hecho un estudio también sobre cómo Colombia está preparada frente a la transición energética y qué impacto puede tener este nuevo escenario, sobre todo en la Amazonía oriental colombiana. Y ahí pudimos identificar que en el caso de Colombia existen 6 cinturones cupríferos para la explotación de cobre y 2 de los cuales afectan a varios departamentos de la región amazónica, particularmente los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainía, con 483.576 hectáreas de títulos concesionados, que en total son 277. También existen varios proyectos grandes que están ahorita en desarrollo, como el caso del proyecto Libero Cobre para la explotación de cobre en el Putumayo, el proyecto de Ausico Resources en el departamento de Vichada, y también hay otras licencias para explotar coltán, tierras raras en el Caquetá y en Guainía. Además, bueno, Colombia ha incluido a los minerales para la transición dentro de su listado de minerales estratégicos, pero al igual que en otros países, todavía existe un escaso nivel de conocimiento sobre el nivel de reserva de minerales para la transición en este país, al igual que en otros países. Ahora, hay algo que es importante tomar en cuenta, que dos de estos grandes proyectos, ¿no? El Putumayo, Libero Cobre y Vichada Ausico Resources, corresponden a empresas canadienses. Y en el caso también de Perú se ha podido identificar una presencia significativa de empresas canadienses, y eso nos ha dado lugar a poder investigar un poco más sobre el tema de la presencia canadiense en la región, y hemos podido identificar de que la mayor cantidad de empresas canadienses, perdón, la mayor cantidad de empresas mineras que existen actualmente en la región corresponden a empresas canadienses. De acuerdo a este mapa, ustedes pueden visualizar para el año 2023 existen 225 empresas mineras canadienses en la región que tienen activos valorizados en 77.1 billones de dólares canadienses, que es más o menos 55 millones de dólares estadounidenses. 55 billones de dólares estadounidenses, para decirlo de mejor manera. Estas se ubican principalmente en países como Brasil, Perú, Chile, pero también tienen una presencia significativa en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, es decir, están en casi todos los países de la región de Sudamérica. El caso de Canadá es importante porque mencionarlo, porque Canadá tiene un plan para constituirse como el principal o uno de los principales proveedores de estos minerales para la transición, y ha priorizado 6 minerales prioritarios, ¿no? Es el litio, grafito, níquel, cobalto, cobre y tierras raras. Y como parte de su estrategia, ellos quieren expandir la presencia de sus empresas a lo largo del mundo y particularmente en América Latina. Y esto porque explotar en el mismo territorio canadiense le resulta bastante complicado, porque ahí habitan también pueblos indígenas con los que Canadá tiene problemas históricos que aún no han sido resueltos. Entonces eso lo lleva a mirar al exterior y tiene como primer punto, digamos, de referencia para poder ampliar esta frontera minera y buscar explorar estos minerales para la transición a los países de América Latina. Pero cabe decir de que Canadá
tiene bastantes problemas en términos de denuncias por violaciones a los derechos humanos ocasionados por sus empresas mineras. Y de hecho eso se pudo em, analizar en el caso del examen periódico universal del año 2023. Ahí se documentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por 37 empresas canadienses, que son 27 mineras y 8 petroleras en 9 países de América Latina. Y los mecanismos que ha adoptado Canadá para que las personas víctimas de estas vulneraciones puedan reclamar por sus derechos no han sido eficaces y han caído, digamos, en medidas que no cambian el comportamiento de las empresas, no generan incentivos para cambiar el comportamiento de las empresas para que actúen con debida diligencia y respeten los derechos humanos. En conclusiones, por último, yo creo que todo este panorama actual en relación a la transición energética y lo que implica para la región nos obliga a repensar qué implica para nosotros esta transición energética. Es decir, ¿quiénes pagan los costos? Vamos a entrar de nuevo a esta lógica de ganadores y perdedores, porque ya la Amazonía ha pasado por la explotación del caucho, posteriormente por la explotación del petróleo en la década del 70. Ahora tenemos este nuevo escenario de minerales para la transición energética que va a implicar una ampliación de la frontera minera. Pero ¿bajo qué condiciones queremos esta transición energética? Bajo unas condiciones actuales como las que tenemos, en las cuales no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, no se respeta la consulta, no se respeta el derecho a la participación, se reducen los estándares ambientales, se flexibilizan los estudios de impacto ambiental, no se remedian adecuadamente los impactos ambientales ocasionados. Es decir, hay cuestiones esenciales que tienen que cambiar en los modelos de gobernanza de nuestros países para poder avanzar hacia una transición que sea justa, equitativa y que respete el derecho de las poblaciones que habitan en esos territorios sobre los recursos naturales y sobre sus propios espacios de vida. Y eso da lugar a que en algunas zonas no debe haber minería. En unas zonas no se deben explotar recursos naturales porque se deben respetar los ecosistemas, se deben respetar las decisiones de las comunidades que son respetuosas de sus espacios territoriales y que buscan preservar los ecosistemas y sus formas de vida tradicionales. Entonces, yo creo que este espacio es importante para poder repensar y poder discutir sobre esos temas que son muy importantes porque es una tendencia que no tiene retroceso, sobre la cual se va a seguir avanzando, pero no podemos estar nuevamente supeditados a los intereses de los países desarrollados, que ellos sí van a cambiar su matriz energética, pero no tiene que ser a costa de nosotros. No tenemos que crear nuevas zonas de sacrificio sobre pretexto de esta transición energética. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonida. Muy interesante presentación. Voy a continuar introduciendo a Sydney. Sydney es biólogo con estudios de maestría en conservación de la biodiversidad y sustentabilidad en el Instituto de Pesquisas Ecológicas de Brasil. Es el actual director de Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías para la Conservación en la ONG Conservación Amazónica y además es co-desarrollador del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, donde se han publicado más de 230 artículos sobre Javi, deforestación y amenazas a la Amazonía. Javi, disculpa una Finalmente, cosita. finalmente, Eh, Javi, sí, disculpa, ¿podrías cerrar tus notas para poder ver la presentación? Gracias. ya, listo. Gracias. Entonces, Es tener el- vamos a ver que al parecer ya hoy hay como problemas con las cuestiones tecnológicas. Voy a terminar de introducir a Sydney para darle el paso y que ya nos pueda continuar. Como les mencionaba, es co-desarrollador del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, donde se han publicado más de 230 artículos sobre deforestación y amenazas en la Amazonía. Y también es miembro activo del Observatorio de Minería Ilegal, donde
lidera el monitoreo de las actividades de minería ilegal en la Amazonía. Ahora sí, Sidney, por favor, continúa. Muchas gracias, Javier. Yo voy a compartir también mi pantalla porque es una presentación para esta tarde. De modo, ahora sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes, con mis colegas que están esta tarde también compartiendo sus conocimientos, a la audiencia que se ha tomado la molestia de acompañarnos, ¿no? Desde diferentes países de la región, y también obviamente agradecer a Aida por la invitación de este evento tan interesante, ¿no? El tema que yo les quiero presentar a continuación se llama el estado actual de la minería en la Amazonía. Como ya bien Javier ha hecho esta introducción, soy director de Sistemas de Información Geográfica en la ONG peruana Conservación Amazónica. Entonces, en mi intervención esta tarde va a utilizar precisamente esos datos, ¿no? Esos datos que se derivan de los sistemas de información geográfica para poder ilustrar a través de mapas, a través de estadísticas, cuál es la situación actual de la cuenca, ¿no? Y solo para mencionar, creo que yo mismo no lo incluí en la pequeña biografía, es de que ahora también formamos parte como organización de la red de MapBiomas, ¿no? Que es una red regional enfocada también en la producción de información espacial, y sobre ella me voy a apoyar mucho para ilustrar los mensajes que quiero mostrar esta tarde, ¿no? Entonces, rápidamente, cuando uno hace una búsqueda rápida en Internet sobre minería en la Amazonía, esencialmente va a recibir un abanico de este tipo de imágenes, ¿no? Son imágenes que corresponden mucho a lo que es minería artesanal o minería de pequeña escala, o en portugués el denominado garimpo, ¿no? Que es una actividad extractiva y específica a lo que es el metal oro, ¿no? Y bueno, o sea, se dan o depende mucho de espacios acuáticos, ¿no? Por lo cual, obviamente, su impacto en este bioma es mucho mayor, ya que tiene un sistema bastante interconectado de cuerpos de agua, ¿no? Y es muy sensible porque también muchas de las poblaciones locales dependen de los recursos que se encuentran en esta zona, ¿verdad? Perdona, Pero, Sidney, nada sí, más, si puedes hablar un poco más alto, que hay quienes tienen problemas para escucharte. por supuesto, voy a subir un poco el volumen. Gracias. Eh, Entonces, como les estaba manifestando, adicionalmente al garimpo, a esta minería de carácter artesanal, de pequeña escala, también se puede visualizar o encontrar, digamos, lo que son las huellas de la actual minería industrial, ¿no? Esta minería ya mecanizada, altamente tecnificada, y que, bueno, está presente en algunos espacios de la región, no necesariamente enfocada en la extracción de oro, pero sí en otros metales que mi colega Leonidas ha comentado al inicio en su presentación, ¿no? Como el hierro, la bauxita y lo que serían algunos de los minerales raros que están en el proceso que forman parte del proceso de la transferencia, actualización energética, ¿no? Entonces, yo quiero mostrar ahora, este es un mapa de la iniciativa RIGHTS. Esto es un conjunto de ONGs de corte ambientalista que desde hace más de 20 años vienen produciendo una suerte de análisis y mapas respecto a los diferentes aspectos de la Amazonía, y en el 2019 hicieron público y pusieron disponible, digamos, a buena parte de los usuarios esta información en la cual ellos habían mapeado los espacios, ¿no? Donde históricamente se ha venido realizando la minería, ¿no? Y lo interesante es que ellos no solamente tomaron recursos espaciales, sino que hicieron un buen recopilatorio de fuentes secundarias de información, ¿no? Entonces,
Fue una primera base, obviamente con muchos vacíos, específicamente hoy en día que la situación ha cambiado mucho con los altos precios de los metales, pero voy a más adelante mostrar también cuál es el panorama actual, ¿no? Y aprovecho ahora para presentar esta que les comenté en un inicio, que es la iniciativa Map Biomas. Map Biomas tiene estas colecciones anuales de lo que son coberturas, mapas de coberturas, y una de sus categorías, de las categorías de estos mapas, es minería, ¿no? Y la minería, bueno, está incluida acá como gran, mediana minería, lo que es minería industrial, ¿no? Pero también está lo que vendría a ser minería a pequeña escala, artesanal, o lo que se denomina garín, ¿no? Y en menor medida lo que es minería no metálica, ¿no? Que esencialmente se aprovechan arenas y otros materiales para construcción. De esta información, más del 90% de estas áreas de color rojo que pueden ver en el mapa a su izquierda corresponden a lo que es minería de oro, ¿no? Entonces, buena parte de los datos y estadísticas que estoy mostrando a continuación corresponden a oro, ¿no? Ya que otros metales como el cobre, hierro, bauxita, níquel tienen una menor proporción y por el momento, digamos, los mayores espacios de su aprovechamiento salen de los límites geográficos, ecológicos de lo que es la minería, por ahora, ¿no? ¿Qué significa esta capa, digamos, estos valores en color rojo en términos de superficie, ¿no? Son hasta el año 2023, este año entiendo que se está preparando la actualización, pero hasta el 2023 eran más de 784.000 hectáreas de bosque, ¿no? Que han sido, digamos, transformadas en espacios de aprovechamiento minero. Y esto significa, es cerca del 0,1% de todo lo que vendría a ser los límites ecológicos o del bioma amazónico, ¿no? ¿Y cómo se distribuye, digamos, esta superficie, estos más de 784.000 hectáreas, ¿no? Podemos ver de que el principal país que, digamos, tiene la superficie ya transformada en espacios mineros es obviamente Brasil, ya que Brasil, además de la minería de oro, también ha desarrollado minería de otros metales, ¿no? Minería industrial. Entonces, eso ha hecho que el número también pueda ampliarse, ¿no? Pero seguido de Brasil estamos en un pelotón muy cercanos, por lo menos 4 países, ¿no? Perú, Venezuela y un poco en el norte, Guyana y Surinam, que también han sido países tradicionalmente donde se ha realizado el aprovechamiento de oro, ¿no? En el caso de Perú y Guyana, Venezuela y Surinam, me atrevería a decir que esos porcentajes son esencialmente superficie de oro, ¿no? Sin embargo, hasta el momento lo que he mostrado corresponde a minería que ha generado un cambio, digamos, en la superficie de cobertura vegetal o en la superficie de bosque, ¿verdad? Pero existe otra minería, que es la minería aluvial que se practica en cuerpos de agua, de la cual aún no se tiene un conocimiento completo, ¿no? De hecho, esta figura corresponde a un reporte de nuestra iniciativa MAP, en la cual hicimos un esfuerzo, ¿no? De identificar algunos cuerpos de agua digamos, en la región en los que ya se ha detectado minería, ¿no? Pero vean, en el mapa hay cerca de 30 puntos, ¿no? En toda la cuenca. Posteriormente, haciendo un análisis mucho más preciso y mucho más fino, en el caso peruano hemos hallado por lo menos 182 ríos en la cuenca amazónica que tienen presencia de actividades mineras, ¿no? Ahora, ¿por qué se da tanto este crecimiento y específicamente de lo que es minería de oro? Y bueno, seguramente ya lo han comentado, muchos están al tanto, es
por los altos precios que está alcanzando el valor internacional, ¿no? Hasta hace poco que tuve la oportunidad de revisar en diversas fuentes, páginas, este estaba superando ya los $3.500, ¿no? Lo cual hace sin duda súper atractivo tanto para empresas de carácter legal conformadas como y especialmente para los ilegales en desarrollar la actividad, ¿no? Y acá podemos ver, esta es una figura en la cual estas barras muestran el crecimiento de la superficie deforestada, ¿no? O que ha sido convertida en superficie de minería. Y hay una línea de color negro que está en una tendencia creciente que vendría a ser los precios internacionales del oro, ¿no? Entonces hay una correspondencia, hay una bastante fuerte, ¿no? Entre el precio y obviamente el crecimiento en este ecosistema, ¿no? Y viéndolo esto, ya no solamente a nivel de cuenca, sino a nivel de país, se cumple el mismo patrón, ¿no? Ahí podrán notar a mi mano derecha, hay 6 gráficos que corresponden a países de Sudamérica y esencialmente todos tienen estas curvas ascendentes aún casi de comportamiento exponencial. Ahora, ¿qué es exactamente lo que se está afectando desde la perspectiva de categorías territoriales, ¿no? Y en esta figura podemos ver en colores amarillo y color verde 2 categorías esenciales para lo que vendría a ser la conservación y por lo tanto la funcionalidad del ecosistema amazónico, que son las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Áreas naturales protegidas en verde y territorios indígenas en este amarillo medio crema, ¿no? Y verán de que los colores rojos, es decir, la superficie minera está en varios enclaves que incluyen ambas categorías, es decir, están rodeando o en muchos casos al interior de áreas naturales protegidas y de territorios indígenas, ¿no? Solamente en cuanto a áreas naturales protegidas, tenemos que en la cuenca hay cerca de 388, ¿no? De esas 388, 80, es decir, el 20%, ¿no? La quinta parte, se encuentran afectadas por actividades mineras, ¿no? Ya sea en su interior, que es lo más crítico, o prácticamente en su zona de amortiguamiento, que es a escasos metros o kilómetros de los límites de las áreas naturales protegidas. Por otra parte, en territorios indígenas, son 265 territorios indígenas entre comunidades, tierras indígenas u otras denominaciones que existen en la región, ¿no? Que vendría a ser el 4%, ¿no? Es un 4%, pero de una superficie mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí la importancia de mencionar, como también Leonidas lo manifestó, de que los territorios indígenas hoy en día son los espacios vulnerables en donde está creciendo, digamos, los conflictos por la expansión de actividades relacionadas a minería, ¿no? En áreas naturales protegidas, solo para ilustrar un poco algunos casos emblemáticos, en el reporte que manifesté de nuestra iniciativa del monitoreo de la Amazonía Andina, de MAP, habíamos ya encontrado 36 conflictos socioambientales, que 16 correspondían a áreas naturales protegidas y 20 en tierras o territorios indígenas, ¿no? Hoy en día los más emblemáticos están en 3 países andino-amazónicos como Ecuador, Venezuela y Perú, ¿no? Entiendo que esta tarde nos acompaña una colega de Ecuador que va a hablar un poco del caso ecuatoriano, pero quizá lo más crítico ahora que hemos encontrado es en el Parque Nacional Podocarpus, ¿no? En el caso de Bolivia, el Parque Nacional Madidi recientemente ha tenido también la aprobación, ¿no? Para la extracción en áreas, digamos, orillas de río y también cuerpos de agua, ¿no? En Venezuela, parques nacionales como el Canaima, Caure y sobre todo el Yapacana, ¿no? Que está encima de estas áreas montañosas tan bonitas que tiene esta región, ¿no? Y están invadidas en la actualidad. Y en Perú, bueno, hemos tenido los problemas más críticos que en el pasado incluso han derivado en invasiones y afectaciones directas
a las áreas naturales protegidas han sido en la Reserva Nacional Tambopata y en la Reserva Comunal Amaracaeli. Por otro lado, en territorios indígenas, bueno, es una larga lista, pero quizá los más emblemáticos nuevamente son los de Brasil, especialmente en esta región integral del río Tapajós, en el estado de Pará, donde los territorios Mundurucú, Mencranoti, y bueno, más al norte, Yanomami, han venido siendo afectados por minería ilegal de oro especialmente. Y en Perú son los pueblos Shuar y Arutami, ¿no? Y un poco para cerrar también mi presentación esta tarde, quería solo ilustrar cómo es que se está apreciando las huellas, ¿no? de esta actividad que no tiene una capacidad de recuperación rápida, especialmente por el ritmo en que se está dando el aprovechamiento y la extracción de la minería, ¿no? El ejercicio que se hace en más biomas es evaluar año a año y no es una minería acumulada, pero el impacto que tiene la actividad es tan grande que en 20 años seguimos apreciando áreas que han sido devastadas específicamente por esta actividad, ¿no? Y acá, bueno, los ejemplos, el primero en Venezuela, en el Parque Yapacana, donde hubo una gran invasión, ¿no? Mucha gente trabajando minería. La zona de influencia también de la Reserva Ecológica Cofán en Ecuador, para nosotros mucho más conocido, la zona de amortiguamiento de Tambopata, que es una imagen que ha dado muchas veces la vuelta al mundo. Y bueno, tenemos también minería en otros espacios de Brasil, Ecuador y Colombia. Y simplemente dejar esta última figura para que vean de que en los territorios indígenas aún la superficie, o mejor dicho, el comportamiento de crecimiento de superficie de minería está en un amplio crecimiento. Con eso terminaría mi presentación. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, Sidney. Ahí está la información de contacto. Igual nosotros se las podemos compartir. Excelente presentación. Voy a continuar con la presentación de Marcela. Marcela Cabrera es ingeniera química de base y cuenta con una maestría en gestión integral del agua de la Universidad de Cádiz. Actualmente tiene el rol de docente e investigadora, así como directora del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua en la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Ha publicado varios artículos científicos y dirigido y participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Y en este momento se encuentra cursando un doctorado en contaminación, toxicología y salud ambiental en la Universidad de Valencia, en España. Así que adelante, Marcela, nada más te recuerdo, por favor, hablar despacio para que la interpretación pueda fluir conforme vos vayas hablando. Perfecto. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, esta tarde yo les voy a hablar un poco sobre los efectos de la minería de oro sobre los ecosistemas acuáticos en el norte de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la provincia del Napo, y el riesgo que estos contaminantes están asociados a la salud humana. Para introducir un poco en el tema, es importante conocer que la cuenca amazónica del Ecuador tiene una área de 13 millones de hectáreas, de las cuales el 85% tuvo una cobertura natural hasta reportes del 2021. El 15% restante ha sido utilizado para actividades humanas como áreas de desarrollo urbano, actividades hidrocarburíferas, actividades mineras y actividades agrícolas, que corresponden estas cuatro actividades al 97% del uso antrópico en la Amazonía de Ecuador. Centrándonos ya en la problemática de la minería, observamos un importante crecimiento de la apertura de nuevos frentes mineros en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo a partir del 2015, bueno, hasta el 2021 que se tiene este reporte. Entonces observamos que la expansión minera se ha cuadriplicado en este periodo de tiempo y además entre los años 2020 y 2021
se registró una expansión que rompió un récord en este año. Se vio un aumento de 1.915 hectáreas tan solo en este año, y hay varios estudios que reportan que este incremento ha sido atribuido en parte a los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19, que generaron un aumento en el precio de oro impulsado por la incertidumbre de la economía global. Adicionalmente a la crisis sanitaria, esta crisis también provocó que las comunidades accedan y busquen recursos a través de alternativas como la minería artesanal y como la minería a pequeña escala. Muchas veces estas actividades de carácter informal e ilegal, y también se ha visto que sobre todo en la provincia del Napo ya han ingresado grupos armados sobre todo a estos territorios. ¿Dónde está concentrada la minería en la Amazonía ecuatoriana? Bueno, según los reportes, está concentrada en las provincias de Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe, donde se encuentra el Parque Nacional Podocarpus. En la provincia del Napo, que es donde nos centraremos en este estudio, presenta el mayor crecimiento de superficie minera de los últimos años. Pasó de una extensión de 270 hectáreas en el 2015 a 1.125 hectáreas hasta el 2021, lo que representa un crecimiento de más del 300%. Entonces, la finalidad de este estudio, el objetivo de este estudio fue caracterizar las concentraciones de metales en los ecosistemas de agua dulce en áreas mineras de la provincia del Napo y evaluar su impacto basado en múltiples líneas de evidencia. Además de, al determinar estas concentraciones de metales, evaluar el riesgo cancerígeno en las personas que están en contacto con estos ecosistemas acuáticos. Para poder desarrollar este estudio se decidió trabajar en la cuenca del río Napo. ¿Por qué trabajar en esta cuenca? Bueno, el río Napo es uno de los principales tributarios del río Amazonas. Entonces decidimos seleccionar 11 sitios de muestreo. Todos estos sitios de muestreo están ubicados en áreas de actividades mineras. Se trabajaron específicamente en 5 ríos que son tributarios del río Napo. Y esta colecta de muestras se realizó en diciembre del 2020. ¿Qué actividades realizamos en cada uno de estos sitios? Bueno, colectamos muestras de agua para realizar análisis de metales mediante ICP-MS, realizamos mediciones de parámetros físico-químicos in situ como pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, color. Colectamos muestras para determinar sólidos suspendidos totales en las muestras de agua colectadas en cada sitio. Además, hemos trabajado con bioindicadores, realizando colectas de macroinvertebrados con la finalidad de determinar la calidad del agua mediante el índice biótico andino-amazónico. También hemos colectado muestras de agua para realizar ensayos ecotoxicológicos mediante Damnia magna, mediante organismos bioindicadores. Entonces, con todos estos datos obtenidos, se realizó una evaluación mediante múltiples líneas de evidencia, en este caso parámetros físico-químicos, análisis de los resultados de los análisis de metales, los resultados de los índices de macroinvertebrados y los resultados de los ensayos ecotoxicológicos. Se integraron todos estos índices y se determinó el porcentaje de degradación que están teniendo estos ecosistemas acuáticos debido a la minería de oro. Además, con los datos obtenidos de las concentraciones de metales mediante el método de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, se determinó el riesgo cancerígeno por ingesta de agua y por contacto dérmico con los metales de arsénico, bario, cadmio y plomo. Con estos datos se pudo determinar los índices de contaminación por metales en el agua. Entonces, en esta gráfica podemos observar
que de los 11 sitios muestreados, 10 de los sitios presentan calidad de agua mala a muy mala, encontrándose principalmente en estado muy malo los ríos Chucapi, el río Chimbiyacu y el río Yutsupino. También se han comparado con las normativas nacionales e internacionales las concentraciones de metales obtenidas y hemos encontrado que los parámetros como cobre, hierro, plomo, aluminio y manganeso se encuentran fuera de los umbrales establecidos por la normativa. Con respecto a los parámetros físico-químicos, aquí podemos ver una gráfica específicamente de un tributario del río Napo, ¿no? El río Chimbiyacu, que se encuentra, hemos monitoreado la parte alta, la parte media y la parte baja, ¿no? Entonces, lo que podemos observar en este río es que en la parte alta encontramos parámetros como sólidos totales disueltos en 19. Si vamos avanzando ya en la parte baja, los sólidos suspendidos totales aumentan a 171 y en la parte baja a 953 miligramos litro. Entonces es un aumento de más del 400%, ¿no? En algunos casos. La misma tendencia vemos como parámetros de color, parámetros de turbidez. Entonces lo que vemos es que las actividades mineras, sobre todo en la cuenca del río Chimbiyacu, se encuentran en todo el cauce del río, ¿no? La parte alta sí se observa más cubierta vegetal, sin embargo ya la parte media y baja en todo el margen del río se realizan actividades mineras, ¿no? Cuando realizamos el muestreo hemos podido también observar que habían sitios de minería abandonados, sin embargo no se hace ningún programa de restauración en estos sitios. También aquí tenemos el punto 1, que también este es un tributario del río Chimbiyacu y lo que estamos viendo es que incluso los tributarios en las cabeceras se está realizando actividades mineras, están entrando altas concentraciones de sólidos suspendidos totales a los ríos y con estos sólidos suspendidos totales también van los metales que pueden llegar a ser potencialmente tóxicos en los ecosistemas acuáticos. Entonces lo que vemos es que este río ya se ha sobrepasado su capacidad de carga y en estas zonas de la Amazonía norte de Ecuador, los ríos son cristalinos, sin embargo, lo que observamos ya también es que estos ríos ya han perdido transparencia. Con respecto a los índices de macroinvertebrados, hemos determinado la abundancia y la riqueza en cada uno de los sitios de muestreo. Hemos encontrado que en los sitios, específicamente en el sitio 6, que es el río Chimbiyacu, y en el sitio 11, que es el río Yutsupino, ya no hemos encontrado presencia de macroinvertebrados durante la fecha que hicimos el monitoreo. También observamos que mediante el índice biótico andino-amazónico, el 82% de los sitios que evaluamos presentan una mala calidad de agua. Y mediante los ensayos ecotoxicológicos que hemos realizado durante 48 horas de exposición realizado con neonatos de Damnia magna, vemos la misma tendencia, ¿no? Observamos que el sitio 6, que es el río Chimbiyacu, la parte baja, y el río Yutsupino, el sitio 10, presentaron estos organismos una mortalidad mayor a la encontrada en los demás sitios. Integrando todos estos índices, lo que observamos es que tanto el sitio 5, 6, que corresponden al río Chimbiyacu, y los sitios 11 y 10, que corresponden al río Yutsupino, presentan el mayor porcentaje de degradación, ¿no? Encontramos porcentajes de degradación en estos sitios que van del 46 al 49%, que son los sitios como que se encuentran como más deteriorados. Y considerando las concentraciones de metales, en este caso del arsénico, plomo, cadmio y bario, que obtuvimos mediante los análisis de las muestras de agua, hemos obtenido como resultados que existe un riesgo potencial de cáncer si las personas están constantemente en contacto con esta agua. Principalmente el riesgo de cáncer está dado
por las concentraciones de arsénico y también las concentraciones de plomo. Si recordamos, las concentraciones de arsénico, de acuerdo a las normativas nacionales, cumplen con el umbral establecido en la normativa. Sin embargo, de acuerdo a este análisis de riesgo de cáncer, las concentraciones en las que están actualmente podrían potencialmente desarrollar cáncer en los adultos y en los niños que están en contacto con esta agua, ¿no? De hecho, si observamos esta gráfica, podemos ver que todos los sitios que hemos muestreado tienen un riesgo alto de las personas que están expuestas durante toda su vida a esta agua, ya sea por ingerir el agua o por contacto dérmico, podrían desarrollar en algún momento de su vida cáncer. Y bueno, si alguien está interesado en profundizar más en estos temas, hemos publicado 2 artículos científicos, uno con los riesgos a la salud humana y otro artículo sobre la evaluación integrativa para determinar los impactos de la minería de oro. También es importante mencionar que estas 2 investigaciones que se han realizado han servido como base para impulsar procesos legales como el caso Yutsupino que observamos en esta imagen, donde era un frente de minería ilegal y se incautó maquinaria que estaba trabajando en esa zona. También en el área de Chucapi, que también fue uno de los ríos que les comenté que estaba altamente contaminado. Entonces, estas investigaciones han proporcionado datos fundamentales sobre contaminación de los ecosistemas acuáticos y la exposición a metales pesados y los riesgos que podrían tener en la salud humana. Además, estos datos han apoyado a los movimientos sociales y al Ministerio de Ambiente con la finalidad de fortalecer así los argumentos técnicos en la defensa ambiental y en la toma de decisiones jurídicas. Y ya para concluir, bueno, como conclusiones y recomendaciones de de estos 2 estudios que hemos realizado, las actividades extractivas, sobre todo en la provincia del Napo, que se centran en la explotación de oro aluvial, se vienen realizando sin un control adecuado, provocando la alteración de los ríos y la deforestación de las áreas circundantes. Las concentraciones detectadas de cobre, hierro, plomo, aluminio y manganeso exceden los límites recomendados por los estándares nacionales y la exposición prolongada principalmente a metales como arsénico, plomo en los organismos acuáticos representan un riesgo para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de estos recursos. Y la minería de oro está causando graves impactos sobre los ecosistemas acuáticos de la Amazonía ecuatoriana, poniendo en riesgo la salud de las comunidades locales. Por lo tanto, es urgente implementar medidas de conservación y regulación de la actividad minera para mitigar los efectos y proteger estos valiosos ecosistemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Realmente esclarecedor y, bueno, preocupante también todo lo que nos presentas. Nada más recordarte que si por favor nos puedes compartir la información de contacto, aparte de la que yo ya puse, para pedirte esos artículos tan interesantes que mencionaste que estuvieron trabajando. Estoy seguro que habrá más de uno que estamos interesados en leerlos. Perfecto, sí, no hay problema. Ahora, para darle el paso a Juliana, entonces voy a presentarla. Juliana es ingeniera ambiental y máster por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Ha desarrollado proyectos de investigación y consultoría en el ámbito de la evaluación del impacto ambiental de políticas, planes y proyectos, con especial atención a la formulación de escenarios relevantes y la evaluación de impactos acumulativos para una toma de decisiones,
más sostenibles en materia de políticas públicas. Es profesora del doctorado en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medioambiental de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Paulo. Para los que no hablamos del todo portugués, les vuelvo a recordar que tenemos interpretación simultánea para que podamos escuchar la presentación de Juliana. Adelante. Obrigada, Javier. Vou compartilhar a minha tela. Todos estão vendo? Todos estão Sí, conseguindo ver? estamos Sim, tá. viendo. Tá. Ok. Bom, obrigada a todos pela atenção, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer. Agradeço a todos os outros palestrantes que falaram antes de mim, trabalhos muito relevantes. E eu venho aqui falar de forma complementar, né, a todos os outros temas que já foram comentados, e vou comentar um pouco sobre os meus trabalhos, principalmente focado em territórios protegidos, áreas e territórios indígenas na Amazônia brasileira. E como o Javier falou, sou professora aqui na Universidade de São Paulo, então vou apresentar alguns resultados de pesquisas científicas, um pouco mais acadêmicas. Eu acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso, né? Bom, eu dividi a minha apresentação, a minha fala em 4 principais trabalhos, e eles dialogam muito com o que a gente já viu, né? Com esses números, complementam, né? Então, primeiro falando um pouco de uma parte mais conceitual sobre os impactos, como é que a gente pode entender esses impactos da mineração, né, nas florestas, na vegetação nativa, o que são esses impactos cumulativos. Vou mostrar os resultados de um estudo que traz a proposta de avançar a mineração dentro de territórios indígenas no Brasil. Disculpa, Juliana, perdona. Oi? Si puedes poner la presentación en modo presentación, Eu porque pus parece que já. no estamos viendo donde avanzas. Peraí, eu vou tentar compartilhar de novo, porque aí talvez vai. Ahora Ó, sí, agora sim? Melhorou? sí, adelante. Consegue ver? Adelante. Ótimo, ótimo. Obrigada, obrigada. E aí, num segundo momento, num terceiro momento, discuti um pouco sobre alguns cenários de propostas de avanço da mineração e falar um pouco de como está o cenário desses minerais críticos que o Leônidas até começou na apresentação falando. Aqui o que eu tenho discutido aqui em termos de pesquisa também sobre isso aqui no Brasil, especialmente em territórios protegidos, né? Bom, falar um pouco o que são esses impactos diretos, indiretos e cumulativos e discutir um pouco sobre a área de influência que esses projetos de mineração podem impactar, né? Então, aqui eu vou trazer uma paisagem hipotética com um projeto de mineração. A gente tem ali a lavra, né? A cava, onde o minério é de fato extraído do subsolo. E diversas infraestruturas associadas são necessárias para que esse projeto aconteça. Então, seja uma estrada de ferro, seja uma via de acesso, sejam as linhas de transmissão para levar energia para que esse processo aconteça. E muitas vezes essa paisagem ela tem áreas protegidas, então, ali, como eu mostrei, né, plantações de eucalipto, por exemplo, silvicultura, áreas de conservação de uso sustentável, unidades de proteção integral e também territórios indígenas que, como os colegas, né, Sidney, comentou, têm sido muito ameaçados por essa prática dessa mineração que hoje é ilegal, né, dentro desses territórios. Então, a mineração ela pode impactar as florestas de um modo direto, né? Seja pela essa própria infraestrutura do projeto em si, que é a cava e as infraestruturas para processamento, mas também por meio dessas outras infraestruturas associadas, que também são importantes e que também causam impactos significativos de desmatamento. Aqui, alguns trabalhos, né, já publicados na literatura científica, identificaram, né, que os impactos causados, então,
por esse desmatamento que a gente chama de indireto, que é feito por essa infraestrutura associada, ele pode ser até 12 vezes maior que o impacto direto causado pela mina. Então, se a gente tem 1 hectare de floresta aberto para abertura da cava, a gente vai ter 12 hectares por conta da abertura de estradas e essa infraestrutura de acesso. E esse desmatamento, que a gente está falando que é 12 vezes mais significativo, ele também pode atingir dezenas de quilômetros. Então, ele pode chegar a atingir até 70 quilômetros ao redor da mina, considerando as minerações na Amazônia brasileira como um todo. Então, pensando sobre isso, né, que a mineração pode causar desde impactos diretos mais localizados até impactos mais extensos por conta dessa infraestrutura de transporte, aqui, para analisar algumas propostas de políticas públicas, né, eu usei como esses limiares, né, esses limitantes de impacto, de área potencialmente impactada como referência. E aqui é um artigo científico, né, publicado em 2020. A gente teve uma proposta aqui no Brasil que era abrir, né, as terras indígenas para projetos de mineração. Mas a gente não tinha evidências científicas ainda que tratassem de como seriam esses impactos, como seriam essas áreas impactadas, e para isso, então, a gente utilizou as informações geográficas de onde estavam esses processos minerários, né? Onde estavam os processos minerários dentro de terras indígenas. Então, no mapa, a gente vê em amarelo esses pontos, são os pontos de alarme, de alertas de desmatamento por mineração ilegal, e alguns requerimentos de pesquisa mineral, que estavam, então, sendo propostos para aumentar, né, como uma primeira etapa de conhecimento geológico para abertura de novas minas. A partir da geolocalização desses pontos de depósitos minerais, de requerimentos de pesquisa, desses dados de intenções de projetos de mineração, então nós calculamos as áreas potencialmente impactadas se houvesse abertura dessas áreas, conforme a proposta de legislação aqui. Aqui nesse mapa é a Amazônia brasileira, né? E ali os pontos roxos, né, em mais detalhes, seriam um entorno, né, de até 10 quilômetros desses processos minerários, isto é, né, dessas intenções de termos projetos que estão localizados dentro de terras indígenas. E em vermelho, né, em marrom, tá a área de até 70 quilômetros que seria impactada pelo desenvolvimento dessas minas. Então, nessa pesquisa, a gente perguntou, e se, né? E se tivéssemos, então, essa nova proposta de política sendo implementada e esses depósitos minerais, esses processos minerários fossem desenvolvidos? Né, quais seriam as áreas impactadas? E a gente vê no mapa isso muito sensível. Ainda nesse mapa traz, né, todas as áreas, os territórios indígenas, e aí a gente chega a essa conclusão, né, que considerando aquele limite das áreas de 70 quilômetros, que seriam potencialmente impactadas, então, nós teríamos 20% a mais de florestas que poderiam ser impactadas pela alteração da política atual. Então, no primeiro gráfico, né, na primeira coluna, a gente vê, né, com a alteração da política atual versus se a gente continuasse, então, com a tendência de desmatamento normal da região. Então, a gente vê um aumento consideravelmente maior de 20% a mais de floresta, de área potencialmente impactada. Mas essa floresta, ao mesmo tempo, ela provê para a gente serviços ecossistêmicos, né? A conservação dessas florestas é muito importante. Então, com a alteração da política atual, se a gente minerasse as terras indígenas no Brasil, a gente também teria uma perda de mais de 5 bilhões de dólares por ano em benefícios para a sociedade. Quais benefícios a gente quantificou aqui? Produção de alimentos, regulação climática, mitigação de gases de efeito estufa e provisão de matéria-prima. Aqui a gente usou alguns dados espacialmente explícitos, né, alguns mapas mesmo de serviços ecossistêmicos, e aqui a gente contabilizou apenas 4.
A gente não quantificou os serviços culturais, que seriam muito mais, né, severamente impactados se as minerações ocorressem nesses locais, né, já protegidos. E esses 5 bilhões de dólares ainda, né, é um valor relativamente alto, mas ele está completamente ainda subestimado, né? Dado que a gente não consegue quantificar a totalidade dos serviços que seriam perdidos. Mas é mais ou menos a ideia de que a gente precisava, nessa discussão sobre mudanças de política, mostrar o valor que tem essa floresta em pé ainda na produção de alimentos, na regulação climática para o Brasil e para o mundo como um todo, né? Pensando ainda nessa discussão de propostas políticas e de mudança de regulação para o desenvolvimento de mineração, a gente teve algumas propostas aqui no Brasil que dialogaram com um movimento que a gente chama de PADD, né? Protected Areas, Downgrading, Downsizing, que é a mudança dessas áreas protegidas para facilitar a entrada de projetos. E aqui nesse trabalho científico, a gente buscou pensar justamente, quantificar e trazer evidências científicas para a definição de áreas que não devem receber mineração. Isso acho que dialoga também com todos os trabalhos, né, dos panelistas anteriores, especialmente uma fala do Leônidas, que falou, né, da necessidade da gente estabelecer esses no-go areas, né, essas áreas que não devem ser abertas para mineração. Então, aqui a ideia foi discutir, né, uma região específica, que é essa região entre o Pará e o Amapá. Ali ela é a região do Jari. A gente tem uma indústria de papel e celulose na região, mas em 2018 o governo federal teve uma proposta, né, de abrir essa área para mineração, porque lá a gente tem essa Reserva Nacional de Cobre e Associados, que hoje foi criada por decreto em 1984, e que hoje é uma área que não pode receber projetos de mineração. Mas o governo, com o argumento, né, de entrada estratégica, né, de fornecer minerais, alguns tipos de minerais específicos, como o cobre, que tem na região, teve a proposta de suspender esse decreto que proíbe a mineração. E para isso, para que projetos avançassem na região, a gente teria que ter mudanças de 9 áreas protegidas dentre terras indígenas, áreas de proteção integral e de uso sustentável teriam que mudar os seus planos, né? Seus planos de manejo, o seu regramento para permitir que projetos avancem. Essas fotos mostram um pouco o contexto da região. Então, em cima, na foto superior, é uma área de garimpo, né? Foi de garimpo e que hoje está abandonada dentro de uma dessas áreas, né, protegidas, e a riqueza da paisagem, né, que a gente tem. Então, a gente tem alguns tabuleiros e uma área muito conservada, é uma região hoje também a gente tem as árvores gigantes, né, do Paru, ali nessa região que tem essa Reserva Nacional de Cobre e Associados. Bom, para isso eu usei alguns dados geográficos para tentar identificar, então, como seriam cenários futuros se o decreto da RENCA, né, dessa Reserva Nacional de Cobre e Associados, o nome é RENCA, né? Às vezes eu me refiro ao acrônimo, mas vou tentar falar o nome completo para a gente não se perder, né? Se essa reserva fosse suspensa, né? Então, ali a gente tem o cenário de business as usual, né? Se a gente continuasse com a tendência atual de proteção na paisagem, como ficaria? Aqui, se a gente tivesse, então, que abrir novas estradas para acessar as terras indígenas que hoje estão protegidas, mas se a gente tivesse um cenário em que aquela legislação para permitir mineração ela fosse alterada e a gente tivesse que construir novas estradas para acessar esses depósitos minerais. Então, usei modelagem de dados espaciais, usei um modelo de custo para determinar quais seriam os melhores traçados para essas estradas e, assim, poder quantificar de fato qual o impacto que seria nessas regiões. Num cenário também de suspensão das
das áreas de uso sustentável, a gente teria um desenho completamente diferente dessas estradas, causando impactos diferentes também em termos de fragmentação. Supondo ainda, né, um outro cenário em que a gente tivesse abertura tanto de terras indígenas quanto de unidades de conservação de uso sustentável, e, por fim, um cenário de desenvolvimento total da região e o que a gente precisaria ter de infraestrutura justamente para conectar esses depósitos minerais. E aqui a gente tem uma simulação do avanço do desmatamento, porque a partir da criação desses cenários, desses desenhos das estradas em cada um desses cenários, nós simulamos o desmatamento em 30 anos de desenvolvimento na região, justamente para mostrar o quão relevante é essas mudanças de política e mudanças para a abertura dessas áreas, né? Como elas seriam severamente impactadas por novos projetos. Bom, e aqui um dos números que nós chegamos é que o desmatamento pelas estradas e essas infraestruturas associadas, eles pode chegar até 40 vezes mais do que o impacto direto. Então, se a gente pensar em cenários futuros, a depender do grau de, de remoteness, né? O quanto essa paisagem está localizada num lugar remoto, mais se intensifica esses impactos indiretos. Então, aqui a gente tem alguns gráficos que mostram ao longo dos cenários o quanto a gente tem, tanto de desmatamento direto e indireto, e em regiões de alta importância para a biodiversidade. E a gente vê que os impactos diretos, por exemplo, comparando, né, os cenários de desenvolvimento completo, a ali quase metade da área diretamente impactada pela mineração de desmatamento é em áreas de alta conservação para a biodiversidade, justamente mostrando a importância de fazer soluções, né, adaptadas e direcionadas para cada um desses impactos. A gente precisa proteger uma parte da paisagem, pensando em minimizar esses impactos indiretos, porque a gente já sabe que que essas áreas são impactadas tanto pela perda de floresta quanto pela fragmentação, e também a necessidade de se evitar esses impactos dada a relevância dos impactos em termos de perda de biodiversidade. Juliana, disculpa, Oi. si puedes ir concluyendo en 2 minutos. Tá bom. Sobre a questão da transição energética, aqui é um relatório que fala sobre o lítio, né? Como o Leonidas já conversou sobre esses minerais para transição, quais os minerais que seriam mais úteis, então, para cada um dos tipos de tecnologia, então, seja energia solar, eólica, baterias ou redes de transmissão, a gente tem uma diferença entre os minerais necessários. E aqui é um mapa da Amazônia brasileira, com os territórios indígenas e quilombolas, e as concessões de lavra, que são hoje dedicadas a esses minerais de transição. E pensando no potencial de impacto, a gente calculou que 17% das terras indígenas hoje no Brasil seriam impactadas pela mineração desses minerais e 29% do território quilombola, né? Isso representa, em termos de população indígena ameaçada, que 44% da população indígena seria ameaçada por desenvolvimento desses novos projetos de transição, de minerais para transição, e 26% da população quilombola. Sendo que a mineração de cobre seria a mineração que mais impactaria esses territórios hoje no Brasil, seguida pela bauxita, nióbio e manganês. Bom, mas acho que fechando minha apresentação, todos esses trabalhos eles se unem numa discussão mais aprofundada de qual modelo de mineração que nós queremos, né? A necessidade de se determinar essas áreas estratégicas, tanto para a conservação da paisagem, a necessidade de realmente questionar o desenvolvimento, né, de alguns tipos de minerais. Se, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o caso do nióbio, que a gente tem uma mina em Araxá que provê nióbio nos próximos 200 anos. Ela tem essa suficiência e ainda a gente está debatendo novas fronteiras do nióbio no Amazonas, e isso acontece com outros minerais também. Então é isso, fico à disposição, aqui está meu e-mail, e nesse QR Code tem
o link para o estudo, para a nota técnica sobre os minerais de transição e os impactos que eles poderão vir a causar em terras indígenas e territórios quilombolas na Amazônia. É isso, obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. También excelente presentación. Súper preocupante todos estos casos que nos presentan, así que vamos a ir directo a las preguntas que tenemos. Y hay una pregunta para Sydney que ya respondió, pero quisiera darle el espacio para que nos comente así muy brevemente la respuesta, que ya la pueden leer en el chat, pero para que los demás también escuchemos. Y la pregunta dice así: basado en estos datos, ¿qué recomendarías a los tomadores de decisiones? ¿Crees que la cooperación entre países amazónicos pueda frenar la situación? Y la última pregunta, también relacionada, es si existe un punto de no retorno en términos ecológicos. Sí, sí, gracias, Javier. Y disculpen, he visto que parece que mi audio no funcionó muy bien. Perdón por eso. Respecto a la primera consulta, bueno, eso va a depender mucho en realidad porque cada país tiene su propia legislación y su propia política respecto a lo que a las autorizaciones o políticas al aprovechamiento de recursos minerales, ¿no? Entonces, en realidad es difícil plantear como que recomendaciones bajo los diferentes escenarios, ¿no? Y también capacidades de respuesta que tienen los gobiernos, por ejemplo, para combatir actividades que sean ilegales, ¿no? Entonces, creo que es un poco complejo y yo más bien exploré otra posibilidad, ¿no? Existen acuerdos internacionales, algunos con mayor o menor éxito al respecto. El más cercano vinculado, digamos, a lo que es minería en la Amazonía es el Acuerdo de Minamata, ¿no? Que regula, por ejemplo, el uso del mercurio, ¿no? Y si bien es cierto que ha sido un esfuerzo que ha tenido bastante buena aceptación en muchos países, aún a pesar de que de su ratificación de hace más de 20 o 30 años en algunos casos, no se implementa ni se regula en las legislaciones locales, ¿no? Entonces, esa es una ruta y creo que el tema de la minería en este bioma tan sensible debería responder a ese nivel, ¿no? Y la otra pregunta era acerca de la cooperación entre los países, y luego hay una específica del punto de no retorno. Ya hubo un intento, ¿no? Creo que hace unos años el presidente Petro con el presidente Bolsonaro se reunieron en Leticia, ¿no? Y se firmó el famoso Pacto de Leticia. Se plantearon una pequeña agenda especialmente vinculada a la lucha contra los crímenes ambientales y la defensa, ¿no? De personas, defensores ambientales en la región, pero también no prosperó mucho, ¿no? No tuvo, digamos, no fue muy vinculante, no llegó a avanzar por esa línea, ¿no? Infelizmente. Y respecto al punto de no retorno, efectivamente se está percibiendo lo que es ese comportamiento, que es esencialmente cuando la Amazonía deja de funcionar como Amazonía, el bosque deja de funcionar como bosque en algunos sectores, pero no necesariamente única y exclusivamente debido a la minería, ¿no? Sino a todos los procesos de conversión y de cambio del bosque en otro tipo de usos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Sidney. Les recuerdo a los demás panelistas que también tenemos algunas otras preguntas. Creo que por honor al tiempo nos va a alcanzar para hacerle una consulta a cada uno, así que si gustan ir contestando las preguntas que tienen ahí, algunas son muy interesantes, muy específicas de los estudios que han hecho, pero para ahora, Marcela, nos preguntan que si hay suficientes estudios del estilo tuyo y que cuánto más necesitamos saber. Mira, lamentablemente creo que en la provincia del Napo
nosotros fuimos quienes iniciaron con esto de los estudios para ver el efecto de las actividades mineras. Tenemos un estudio publicado a inicios también del 2020 y desde ahí nosotros también hemos parado porque también necesitamos financiamiento para poder cubrir este tipo de estudios y todo ha sido financiado con proyectos que hemos gestionado nosotros, ¿no? Entiendo que hay universidades que trabajan en la zona sur de la Amazonía ecuatoriana, pero el problema con la Amazonía ecuatoriana es que no hay suficiente información y no solo es en el tema de actividades mineras, sino en general, ¿no? Incluso uso de pesticidas, contaminación por fármacos, no hay información y como universidad amazónica estamos tratando de sacar información para poder también impactar un poco no solo en el tema de investigación científica, sino también en el tema social. ¿Cuánta información se necesita para que se tomen medidas? Bueno, creo que eso ya es más un tema de los tomadores de decisiones. Nosotros como universidad tratamos de apoyar ya sea a los ministerios, de apoyar a los movimientos sociales, generar información. Hemos participado incluso como testigos expertos en procesos legales, pero es lo que nosotros como universidad podemos hacer. Y esto ya es más como los tomadores de decisiones son los que ya tienen que implementar más control, sobre todo, más control y poder un poco ver hasta dónde realmente debería ser la expansión de la frontera minera. Gracias, Marcela. Voy a agradecer de paso a Juliana, que ya vi que contestó un par de consultas muy interesantes en la sección de preguntas y respuestas. Los invito a que puedan leer esas respuestas. Y para concluir, voy a consultarle a Leonidas algo muy interesante que nos pregunta Eduardo Mayer sobre cómo puede obtener ayuda para un litigio estratégico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí nos da un poco del contexto sobre el cual hace la pregunta. Entonces, adelante, Leonidas. Sí, muchas gracias, Javier. Y bueno, sobre la pregunta, de hecho, AIDA, uno de los componentes principales de su trabajo es realizar litigios estratégicos y también presentar opiniones técnicas como amicus curiae ante el sistema interamericano. El procedimiento, por lo general, en este tipo de casos contenciosos es que se agotan los procedimientos a nivel interno, es decir, si hay algún tema de vulneración de derechos ocasionado por alguna empresa, se deben primero agotar los procedimientos a nivel interno para luego acudir ante el sistema interamericano. Primero se hace una petición ante la comisión y la comisión es la que eleva el caso a la Corte de considerarlo fundamentado y que la Corte debe resolver sobre el caso. Y tanto la comisión como la Corte tienen la posibilidad de aplicar medidas cautelares en el caso de la comisión y medidas provisionales en el caso de la Corte, cuando son casos de extrema gravedad que requieren una atención inmediata por parte del Estado. Por eso ese tipo de medidas se aplican en situaciones en las cuales los estados deben realizar acciones para evitar vulneraciones de derechos en el marco de lo establecido en la Convención Americana y sin esperar a que exista una resolución de fondo, ¿no? Que es lo que va a dictar la sentencia dictada por la Corte, que puede durar un tiempo que a veces es prolongado. Nosotros estamos siempre abiertos a poder recibir nuevos casos para poder brindar cualquier tipo de opinión técnica legal y de considerarlo pertinente, poder también sumarnos a algún tipo de alianza o coalición con otras organizaciones locales o regionales que tengan algún problema relacionado con vulneraciones a los derechos ambientales, vulneraciones a los derechos humanos ocasionados por ese tipo de actividades extractivas. Entonces estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración en ese sentido. Muchísimas gracias, Leonidas. Bueno, con esto vamos a concluir con este webinar. Les volvemos a agradecer su participación, a los panelistas que nos han colaborado hoy con temas tan interesantes y preocupantes
también extenderles nuestro más profundo agradecimiento. Y nos llevamos, creo que, algunas impresiones un poco pesimistas, pero que vemos que hay múltiples profesionales que están aquí incluidos hoy, que nos están presentando hoy, que están trabajando en estos temas para realmente promover y procurar que haya una protección a la región amazónica. Así que los dejo para que nos vayamos con ese sentimiento de esperanza de que realmente hay personas que están trabajando por proteger este bioma. Muchísimas gracias.